A saludar con muchísimo gusto al compañero Molay Maza Ontiveros, gran historiador, gran compañero, gran luchador en estos momentos tan necesarios. Te saludo con mucho gusto, Molay, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Yo acá bien, bien, muy interesado en la noticia, siempre atento a Sin Censura tempranito y pues contentísimo. Es un honorazo que me inviten a platicar con ustedes. Un abrazo para Vicente, un abrazo para ti y saludo con mucho cariño a todo el público culto, conocedor e informado de esta trinchera de comunicación. Eso es todo. Pues, ¿qué te parece que hablamos de la última, no? Efectivamente, se tiene que denunciar, se tiene que analizar, se tiene que revisar lo que está pasando en Chiapas. Pero siento que desafortunadamente se está utilizando por parte de esos politiqueros de siempre para sacar raja política, para, vamos, pues para hacer este tipo de infamias, el asesinato, el terrible incidente, este asesinato de este sacerdote, el padre Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil, está siendo utilizado en los principales medios de comunicación corporativos y chayoteriles, es parte de sus primeras planas. Yo me pregunto si en tiempos de Peña Nieto hubieran hecho lo mismo en tiempos de Calderón y van a salir con eso, es que ustedes siempre se van con lo que es el pasado y etcétera. Pues más bien nos vamos con lo que debe de ser, el exhibir, en la opinión de este tu servidor y su servidor, querido público consentidor, cómo es que utilizan estos incidentes, estas tragedias para nuestras comunidades, para nuestras congregaciones, así lo voy a decir, eh, con tal de sacar raja política. ¿Qué opinas, Molay? Pues sí, es una pena, es una lástima. Hay que rechazar y repudiar la violencia en contra del pueblo y sobre todo esa violencia cobarde, ¿no? De sicarios en contra pues de los pueblos más abandonados y más marginados de nuestro país. Y sí, efectivamente, yo creo que hay que analizarlo desde un enfoque crítico y estructural, ¿no? O sea, este caso del padre Marcelo Pérez es la punta del iceberg de un problema sistemático que se viene acumulando de tiempo atrás, ¿no? Estos medios de comunicación que ahora están tan preocupados, quisiera haberlos visto, denunciando la pobreza, la miseria, la marginación de los pueblos indígenas antes de enero de 1994, que para ellos no existían los pueblos indígenas. Tuvieron que levantarse en armas, ¿no? Tuvo que aparecer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tuvieron que aparecer las movilizaciones de los pueblos indígenas para llamar la atención y para exigir sus derechos, el respeto de su autonomía, el respeto de su cultura, su reconocimiento como seres humanos. Fíjate, en pleno siglo XX, entrando a la modernidad con el Tratado de Libre Comercio bajo el gobierno de Salinas de Gortari, entrando al siglo XXI, ya a una década de entrar al siglo XXI, y luego ya en pleno siglo XXI, y los pueblos indígenas no tenían derechos y los pueblos indígenas no estaban reconocidos como sujetos de derecho en nuestro país. Hasta hace unos días se aprobó una reforma constitucional que le reconoce plenos derechos a las personas, hombres, mujeres y a la gran diversidad cultural de los pueblos indígenas y aún falta mucho por hacer. Y yo diría más, la violencia de la guerra desatada por Calderón, ¿no? La falsa guerra contra el narco, que más bien era una guerra contra el pueblo, y que aplica muy bien en el caso de esta estupidez calderoniana, esta frase tan dura de que uno sabe cuándo empieza una guerra, pero no sabe cuándo termina, ¿no? Es fácil empezarla, pero es difícil terminarla. Y entonces la guerra desatada por Calderón no ha terminado. Sigue provocando muertes, sigue causando bajas, porque las guerras incitan mercados, ¿no? En el sistema capitalista de producción, la guerra es parte del sistema e incita mercados, mercados de armas y mercados de los diferentes productos no legalizados por el sistema, en este caso, las drogas, ¿no? Y en Chiapas tenemos una frontera con el sur del país y es una entrada de la circulación de la mercancía, ¿no? De las drogas
y es un paso, ¿no? Un sistema de pasos, sobre todo la frontera Comalapa, la zona de los Altos, la zona justamente de Chenaló, ¿no? La zona de Comitán, es un lugar de paso y un lugar de disputa de los cárteles de la droga para tener una coladera de entrada, ¿no? Todo el territorio chapaneco también es rico en minerales, ¿no? Y hasta en tierras raras, en uranio. Y entonces es territorio de disputa de las grandes empresas mineras. Es rico en agua, es territorio de disputa y de saqueo de empresas refresqueras. Y es territorio de cultivo. Y este, es también territorio de saqueo de grandes empresas agroindustriales. Entonces, entre mineras, entre refresqueras, entre agroindustriales, entre una estructura social que es una estructura social es previa a la independencia. Por allí no pasó la revolución de independencia, por allí no pasó la revolución de 1910-17 y por allí aún no pasa la cuarta transformación y eso también se tiene que señalar, ¿no? Y entonces hay estructuras sociales de explotación, de marginación y de violencia en contra de los pueblos indígenas y en contra de los pobres en general, que está dependiendo de liderazgos caciquiles, de la violencia de liderazgos políticos, de finqueros, de terratenientes, ¿no? De latifundistas y de los cárteles del narco. Entonces esto te genera un entramado de violencia y un entramado de marginación y un entramado de explotación de los seres humanos y de la tierra y de colonialismo interno que expulsa pero explota a los indígenas y a sus tierras y los somete a este tipo de dinámicas de violencias, donde ya aparece como el botón de muestra el asesinato de Marcelo Pérez, pero es parte de una violencia sistemática y diría yo sistémica, producto por las condiciones de explotación y de expolio que viven los pueblos de Chiapas, ¿no? Entonces, eso hay que verlo como un problema estructural y como un problema de larga data a la que se agrega las dinámicas de la guerra del Calderón contra el pueblo, ¿no? Por eso es tan complejo, por eso no es sencillo meterse allí, nada más echas a la policía y lo controlas. No, 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 es un problema estructural, económico, político, social, cultural, ¿no? Cultural en términos de que hay una cultura dominante central, blanca, ¿no? Cipaya, que expulsa, expolia y discrimina a los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una comunidad de blancos herederos de sangre española que se hacen llamar los coletos, ¿no? Que son la gente blanca que no ve con buenos ojos a los pueblos indios, ni siquiera ve con buenos ojos su mexicanidad, sino que se sienten de una estirpe superior, ¿no? Y eso sigue siendo una parte de la vida cotidiana en Chiapas, aunque estemos en el siglo XXI y aunque estemos en un proceso de transformación al que llamamos cuarta transformación, el territorio chiapaneco es un territorio enclavado en el siglo XIX y tenemos que luchar pacífica y democráticamente para hacer justicia para el padre Marcelo Pérez, pero para todos los mártires de la explotación y la persecución, y para sacar a los pueblos indígenas de esa condición de explotación tan terrible en la que viven, ¿no? Qué fuerte lo que dices, Molay. Te saludo con mucho gusto. Saludos, Eso Vicente. de, saludos, mi querido Molay, de que seguimos viviendo o sufriendo los estragos de la guerra contra el narcotráfico que se aventó Felipe Calderón